Lo más jodido es que yo miro para la cosa que ella boludeando y después sale mi cara mirando quién sabe para dónde. ¿Qué sabía? Entre nosotros, veamos. Sí, Una vez a la sí, cámara, pero yo no no sé recuerdo el boliche, ¿no? Comenzamos, estamos al aire, pero bueno, buenas tardes, bienvenida, bienvenido. ¿Cómo están pasando? Esta previa del inicio de nuestro vivo para analizar el tema tan importante que es el presupuesto nacional y particularmente lo que toca con los temas vinculados a la educación. Tenemos en la instancia de hoy la presencia de la maestra directora del Jardín de Capurro, Pepecita, la presencia de Pablo Darrocha, integrante del equipo del Instituto Cuesta Duarte y docente de la Universidad, de Facultad de Economía, y también a la maestra Gabriela Doval, maestra de Villa Española, el glorioso Villa Española, que ahora con el bigote López tiene un campañón, y bueno, y acá de presentador Esteban Coitín. Bueno, Pablo. También es glorioso. También, no vamos a competir, yo soy del Malvin Norte, también glorioso. Bueno, teníamos previsto que empezara Pablo aportando un cuadro general de los aspectos del presupuesto y también lo vinculado a educación, con todo lo que ya hemos ido conversando, por ahí profundizando y viéndolo, como hacemos siempre, desde la perspectiva de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, es un año de presupuesto. El 1 de septiembre ingresó como corresponde, en tiempo y forma, el proyecto de ley de presupuesto nacional. Un proyecto de ley de presupuesto que, bueno, en la previa uno sospechaba que iba a ser complicado, en tanto en los anuncios, y en función de que algunas semanas antes se daba aprobación a una ley de enorme trascendencia y que tiene enorme vinculación con este proyecto, que es la ley de urgente consideración. A algunos de nosotros nos gusta decir que es imposible analizar este proyecto de ley al margen de la ley de urgente consideración. Es más, la ley de urgente consideración genera lo que puede ser la orientación política del proyecto, los instrumentos necesarios para su implementación y lo que podría ser peor, una lógica mercantilizadora que de la enseñanza, de los sindicatos de la enseñanza hace muchísimo tiempo vienen alertando. El problema primero de la mercantilización de la educación, y apenas una sombra de eso podría significar la privatización. También se da la presentación de este proyecto en el marco de un año atípico, ¿no? En el año donde, si bien nuestro país empezaba a enfrentar un proceso de desaceleración económica aguda, con un deterioro en el mercado de trabajo significativo, bueno, ahora está en el marco de una pandemia que agudizó la situación del deterioro económico, en tanto, para evitar la propagación, el distanciamiento físico es la recomendación, y bueno, y esto obviamente provocó el enlentecimiento de la actividad, y bueno, y esa explosión de los seguros, en las altas de seguros de desempleo, que bueno, que en la fecha hoy incluso se ubican por encima de los 100.000, pero estuvieron casi en el borde de los 200.000. Entonces tenemos una situación de apriete importante, y bueno, y este proyecto de ley que uno rápidamente puede darse cuenta que tiene un eje en el cual se articula, y es una definición política de este Poder Ejecutivo, que es una necesidad casi a la suerte de fetichización, llamamos, de la reducción del déficit fiscal. Un presupuesto, y esto es importante, es el principal instrumento de política económica y social de los gobiernos. En él se plasman los planes anunciados en campaña, y ahí es donde se identifican claramente los énfasis. De hecho, este presupuesto marca dónde están los énfasis. Este es un presupuesto de muy escasa asignación presupuestal en términos relativos. Esto ya a priori preocupa, pero lo que aún es peor es que hay un nuevo diseño en materia presupuestal que no es como típicamente se hacía año tras año, con un componente incremental. Entonces uno establecía la línea base el primer año y en los años sucesivos incrementaba la asignación de manera de ir fortaleciendo los incisos. Bueno, acá se rompe con ese método de trabajo, se rompe con una metodología incremental
y ahora lo que se hace es, se asigna recursos el primer año, eventualmente algún inciso puede ya tener asignaciones predeterminadas, pero la idea es que año tras año, en cada rendición de cuenta, en el marco de cumplimiento de objetivos y metas, van a poder recibir incremento, un refuerzo presupuestario, pero corren el riesgo también, en el caso de que no se cumplan con esos indicadores, que eventualmente reciban una asignación inferior en términos reales. No solo que no le aumenten, sino que... Exactamente. Están condicionados a estos elementos. Pero, por si fuera poco, el hecho de que hubieran indicadores de gestión, y dijimos que esto se estructura sobre la base de una imperiosa necesidad que persigue el Ejecutivo, casi único objetivo, que es la reducción del déficit fiscal, porque como sabemos, cuando se gasta más de lo que ingresa, esa diferencia se paga con deuda. No vamos a entrar en si es una alarma verdadera el tener un déficit fiscal antes de la pandemia que estuviese en el orden de 5 puntos del producto. Yo simplemente puedo decir que hay una solidez financiera suficiente para enfrentar esos niveles de déficit fiscal, y sobre todo cuando esto se justifica en tanto el gasto es política pública pura. Lo cierto es que para reducir el déficit fiscal, este gobierno optó por reducir el gasto. Entonces vamos a encontrar en términos reales recortes en prácticamente todos los incisos. Son muy pocos los que ven incremento, y aquellos que ven incremento son muy magros los incrementos. La enseñanza es uno de ellos, que ven incremento, tanto ANEP como la UTEP reciben un refuerzo incremental. No es el caso de la universidad, que de hecho reclama un refuerzo, y sobre todo en el marco del discurso que se instaló de la importancia de la universidad, de los científicos, del aporte de sus técnicos, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista material, ¿no? Con la elaboración de materiales para el combate de la pandemia. Entonces, no se explica que no haya un refuerzo presupuestal en la universidad, que además compromete y pone en riesgo todo lo conquistado. Eso también es un elemento. Pero lo que recibe la educación también es muy magro, es solamente para el primer año, e incluso algún refuerzo por única vez en el segundo. Lo cierto es que si uno analiza la asignación presupuestal que recibió la educación, y vamos a entendernos aquí, cuando hablamos por educación no estoy incluyendo al super paquete de gasto educativo, sino que me refiero estrictamente a la asignación presupuestal de ANEP, UDELAR y ahora agregaríamos UTEP. En ese marco, a lo largo de todos los últimos presupuestos, el incremento en términos reales fue más que significativo, bueno, ustedes lo saben. Pero incluso si uno compara la asignación recibida en el año 2020, o que va a recibir en el 2020, y lo compara con la última rendición de cuentas, la última asignación presupuestal, y actualiza por precios para hacer comparable un dato con el otro, vemos que a pesar de haber recibido un incremento, en términos reales, lo que puede comprar esta asignación presupuestal del 2020 es inferior a lo que puede comprar la asignación presupuestal del 2019, si se actualiza por precio, porque hay una segunda trampa en la búsqueda de la reducción del déficit fiscal, y es que yo asigno un monto de dinero, y yo lo que debería hacer año tras año para que ese monto de dinero tenga la capacidad de compra que está prevista, al otro año ajustar las partidas al menos por el 100% de la inflación pasada. Y ustedes saben que lo que sucedió con la asignación anterior es que no fueron ajustadas las partidas por el 100%. De hecho, en casi todos los incisos fue en un 50%, algunos con suerte en 85%. Y a eso hay que sumarle el decreto 90, que redujo en un 15% los gastos de funcionamiento y de inversión. Entonces, esa situación realmente es retroceder en el tiempo y ponernos en un punto de partida que tenemos que remitirnos atrás. Y además, una pregunta, ¿influye de alguna manera el hecho de que cada punto de PIB no equivalga a lo mismo que a su Bueno, eso es buenísimo también de decirlo. Es verdad que nosotros habíamos atado la asignación presupuestal a la evolución del producto, y en algún momento fue el 4,5, recordaremos. En este momento, bueno, lo llevamos hace mucho tiempo adelante, el 6+1, que seguimos reivindicando, pero además lo reivindicamos como un piso. Está claro que las necesidades de financiamiento en la educación trascienden esa cifra, pero al menos un mínimo.
Pero lo cierto es que es verdad que hay un componente atado al producto, pero un producto que creció en términos reales. Y hoy, obviamente, las estimaciones dan cuenta que el producto, luego de 15, 16 años de crecimiento ininterrumpido, va a caer. Y va a caer en el orden de 3,5 puntos. Por lo tanto, efectivamente, como tú decís, Teresita, no solamente la asignación es menor, sino que en términos comparados es una torta más chica, por lo tanto lo vemos con enorme preocupación, sobre todo en un sector donde la demanda está en aumento. Es decir, la matrícula de estudiantes en la universidad es explosiva, no solamente en cantidad, sino en diversificación de disciplinas. Entonces eso requiere muchas veces cambios extra y tenemos una caída. De hecho, de acuerdo a nuestras cifras, nosotros actualizándolas por precio y siendo bondadosos con la asignación, hoy no se alcanza en ANEP, UDELAR y UTEC 5 puntos del producto. Estamos por debajo de 5 puntos del producto. Las cifras que hoy terminé de revisar me dan 4,95 y de hecho otros que han hecho los cálculos tienen incluso cifras marginalmente menores, pero que ajustaban entre 4,8, 4,9, pero estamos ahí. Pero ya para el 2022 tendremos una caída de 4,15% en términos del producto. Casi un punto menos. Prácticamente vamos a tener una caída de un punto en términos de asignación. Insisto, en estos tres, quien va a ver más resentida la caída, claramente es ANEP. Pablo, hablando en términos concretos, ¿de cuánto se trata cuando hablamos de un punto del Producto Interno Bruto? Bueno, eso también y eso es importante porque en función a cuál sea el Producto Bruto Interno es que vamos a tener una cifra. Hoy podemos decir, en el mejor momento que tuvimos, que el Producto Bruto Interno está en el orden de los 55.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces tenemos esos 550 millones, venían a representar ese punto que podríamos tener ahí, por lo tanto prácticamente estamos hablando de una cifra escandalosa, muy cercana a los 500 millones. Claro, con la caída del producto que vamos a tener, las cifras se van a ver un poco afectadas. Pero lo cierto es que quien va a asumir este recorte prácticamente es ANEP. ¿Sí? Y eso lo vemos con enorme preocupación. Es verdad que la UTEC recibe un refuerzo en términos relativos mayor, pero estamos hablando de montos asignados que no tienen punto de comparación. Prácticamente toda la asignación presupuestal va para ANEP. Un 80%, recordaremos, la torta de la asignación presupuestal, prácticamente un 80% ANEP, y el 20% era para UDELAR. Así que tenemos ahora un componente, pero muy menor, de la UTEC. Esa es la perspectiva. Pero a esto hay que sumarle un elemento más. Y es un elemento que ustedes ven con enorme preocupación, que tiene que ver con el artículo 4 del proyecto de ley de presupuesto, que es el que ajusta los salarios. Y ese es de enorme trascendencia, porque ahí prácticamente estamos hablando de posiblemente de todo el recorte que va a haber en materia presupuestal. También casi un punto de la caída presupuestal se explica por el recorte que van a tener los salarios en tanto no se asegure el mantenimiento del poder de compra. Y acá es muy importante que todos conozcan este artículo 4. El artículo 4 de la ley de presupuesto, que es el que prevé el criterio de ajuste, ustedes recordarán que el criterio ¿cuál era? Nos parábamos un 1 de enero, mirábamos al futuro, nos preguntábamos cuánto creíamos que iba a ser la inflación al cabo de los 12 meses y se nos daba ese porcentaje. Durante muchísimos años ese porcentaje era un 5%. Había que esperar transcurrir los 12 meses y comparar la inflación efectivamente registrada con ese 5 otorgado. Y si había una diferencia en la inflación efectivamente registrada y ese porcentaje, se corregía. De manera que de punta a punta el trabajador tuviera la misma capacidad de compra. Bueno, y eso a lo largo de estos años, sin perjuicio de que hubiera después algunos convenios colectivos que lograron incrementos reales significativos. Bueno, en el caso de ANEP, en el caso de ustedes, es notorio, ¿sí? Haber logrado un acuerdo colectivo de esa magnitud, que creo que a nadie logró un incremento real como el que lograron ustedes. Ahora, lo que sucede es que se vence el presupuesto y la duda era qué sucede a partir del 2021 en adelante. Para nosotros, para culminar la etapa, correspondía la aplicación, dado que nos adelantaron el 1 de enero de 2020 un 5% y ya la inflación se ubica por encima, y todos estimamos que la inflación estará muy próxima a un 9, 9,5%, quizá un 10%, estamos hablando de una corrección del orden de 4,5 puntos necesarios.
Pero de otorgarse ese correctivo, insisto, se corrige una situación pasada. La duda era este presupuesto que ofrece mirando hacia el futuro. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, en principio la redacción establece que se va a dar cumplimiento a el correctivo, o sea, habría el 1 de enero de 2021 correctivo. Pero curiosamente, el artículo salta el 1 de enero del año 2022. Se saltea todo el 2021 y dice que a partir del 1 de enero de 2022 los ajustes serán por inflación futura. Algo similar al que teníamos. Donde también se dice que en caso de que la inflación efectivamente registrada supere a lo adelantado, se aplicará un correctivo. De manera que de punta a punta no haya pérdida. Pero dice que en cada ajuste a partir del 1 de enero de 2022, en forma adicional habrá un componente de recuperación. Claro, no dice nada de la pérdida, se infiere, se deduce que si hay porcentaje de recuperación es porque se admite que hay una pérdida. El problema es que no se cuantifica la pérdida, no se indica nada de la pérdida, y para alguien como yo que lee textual lo que dice el artículo, para mí la pérdida es el 100% de la inflación del 2021. De modo que el proceso de recuperación va a tener que ser ese valor. No se dice, aparentemente será a lo largo de los sucesivos años, 2022, 2023 y 2024, pero no se dice si será en porcentajes, ¿sí? O se dividirá la pérdida entre, no se dice absolutamente nada. Pero las cosas que se dicen son muy preocupantes. Porque lo primero que se dice es que habrá adicionales, componentes, porcentajes de recuperación real, siempre y cuando se cumpla un determinado escenario macroeconómico que contempla estas variables. El cumplimiento de las metas inflacionarias, el cumplimiento de las metas fiscales, la disponibilidad de recursos del Tesoro de la Nación y, si faltaba algo, las necesidades de la población más vulnerable. Así como lo estoy diciendo, así está escrito. Por lo tanto, hay un montón de variables que van a operar, que van a condicionar la posibilidad de recuperación. De manera que lo que dice la ministra Azucena Arbeleche no está expresado en ese artículo. Pero hay algo más. No se dice efectivamente cuál será la pérdida. Pero hay una frase que dice que se va a tratar de evitar el deterioro en la capacidad de compra de los salarios. A mí me gustaría, igual que la ministra, me explicara qué significa estrictamente deterioro, pero lo que tampoco se dice es a partir de cuándo. ¿Cuál es la referencia para medir ese deterioro? Pero todavía hay algo más, la frutilla de la torta. Y es que a lo largo de todos estos años, pero además desde el punto de vista técnico, de la economía laboral o de la que se quiera, yo para medir la pérdida de la capacidad de compra, yo tengo que medir la inflación. Y para medir la inflación utilizo un indicador que fue creado exclusivamente para eso, que es el IPC. Por lo tanto, si yo quiero asegurar el mantenimiento de la capacidad de compra de los salarios, tengo que asegurarme que los ajustes salariales acompañen la evolución del IPC. Pues no, a este equipo económico se le ocurrió que ya no vamos a utilizar el IPC para medir el deterioro en la capacidad de compra y vamos a utilizar el índice medio de salarios reales del sector público. Para muchos, técnicamente, que no están familiarizados, puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Primero, el IPC es un indicador que mide la inflación y me dice exactamente cuál fue. Pero el índice medio, y le digo a todo el mundo que cuando vean la palabra medio o media en términos económicos significa promedio. Por lo tanto, se va a utilizar un promedio. Entonces, lo que va a pretender es que se mantenga un determinado nivel de la capacidad de compra. Pero en los promedios, como dicen, se ahogan los enanos. Y si hay algunos incisos, algunos que reciben recursos por encima para yo mantenerme en esa línea de flotación, necesariamente alguien tiene que perder para que el promedio me cierre. Y ustedes saben que en esta asignación presupuestal hay un gran colectivo que va a recibir un refuerzo en materia salarial, que es las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esa línea de flotación ya me la va a ubicar acá. Claro, tampoco voy a decir que es el caso de ANEP, que también recibe un refuerzo en materia de remuneraciones. Pero si yo sumo, y también es un colectivo importante,
Pero, ¿qué va a significar? Que mantener esa situación está garantizando, ya no es una duda, está garantizando que va a haber trabajadores públicos que van a perder capacidad de compra. Pero lo insólito es que este instrumento no se puede utilizar, no se utilizan promedios para este tipo de cosas. Entonces tenemos un mal uso de un indicador para medir la capacidad de compra. No hay referencia temporal a partir de cuándo voy a medir. Pero además vas a recuperar una cifra que desconozco. ¿Y por qué digo desconozco? Porque el 24 de agosto, cuando tuvo lugar el último Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público y se nos presentaron los lineamientos salariales, se nos dijo que se nos daba el correctivo, de lo cual nos habíamos alegrado por la situación, pero que se iba a tomar en cuenta para el 2021, como si fuera un ajuste adelantado. Por lo tanto, si eso es así, toda la inflación del 2021 no es la pérdida, va a ser la inflación del 2021, donde hay que descontarle ese correctivo, por lo tanto, va a ser una porción menor de recuperación. ¿Eso qué significa? De ser así, y no lo dice el texto, pero es un temor que tenemos mucho, significa que el porcentaje correctivo que cuesta en el 4,5, un 5, es una pérdida irrecuperable en este quinquenio, que es el que utilizamos en más de una placa cuando señalamos que un docente que gana 50.000 pesos nominales hoy, al cabo de 5 años, va a resignar parece que hubiera sido un acto voluntario ese trabajador, ¿no? Que el Estado se va a quedar con 150.000 pesos de ese trabajador por no ajustarle los salarios de manera nada más ni nada menos que mantenga la capacidad de compra. Por lo tanto, a lo largo de este quinquenio de configurarse esa situación, los trabajadores públicos, todos van a perder capacidad de compra. Aquellos que recibieron algún refuerzo presupuestal perderán menos, pero perderán. Entonces, esta situación genera un ahorro extraordinario para el gobierno para reducir ese déficit fiscal del orden, por lo menos, entre 250 y 300 millones de dólares al año. Porque el gran problema es que la corrección o la pérdida se da en el primer año. Por lo tanto, llevo arrastrada todos los años del presupuesto esa pérdida que no recuperó. Y además, insisto más, y la del 21, que es, eventualmente, si fuera el 100% de la inflación aunque sea la chica, esa porción de pérdida que está prevista se recupere, no se dice cómo, pero además está condicionada a un montón de cosas que lo único que nos está faltando es prender una velita a todos para que se cumpla esto. Porque las metas inflacionarias que se proponen y las metas fiscales que este gobierno pretende llevar adelante, que es hoy un déficit fiscal, ahora sí, con la pandemia, está en casi un 6,8 puntos del producto, quiere al final del quinquenio llevarla a 2,5. O sea, el escenario futuro para poder alcanzar esa cifra es de terror. Pero además, acá sí la vinculación, y termino, es que no solamente hay una ley de urgente consideración que crea una regla fiscal que topea las posibilidades de gasto, eso ya es terrible, pero lo segundo es que el propio proyecto de ley de presupuesto, en los primeros artículos, en el 6 y el 7, si no me equivoco, ya faculta al Poder Ejecutivo que a lo largo del año, si ve que se producen desviaciones que pongan en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales, tiene facultades para efectuar nuevos recortes, ¿sí?, en las asignaciones para alcanzar esa meta fiscal. Por lo tanto, no traigo buenas noticias, como se podían imaginar antes de que llegara, pero lo peor es que después de tantos esfuerzos y casi estar arañando 5 puntos del producto, vamos a tener una caída dramática, ¿sí?, en la asignación, que hoy obviamente va a significar estar apenitas por encima de 4. Ahí la cifra va a tener 4,1 algunos, 4,0 otros, pero lo que sí tenemos es una caída en términos del producto que oscila entre 0,6, 0,8, y como bien preguntaba Esteban, teniendo en cuenta hoy, bueno, un punto del producto hoy son 550 millones. Si además se cumplen las previsiones que también hace el Ejecutivo de que, bueno, tenemos una fuerte caída en el 2020, pero parece que vamos a tener una recuperación formidable al año siguiente, bueno, se va a sentir muchísimo más esa caída. O sea que un punto equivale al déficit de la caja militar. Bueno, es una muy buena manera de verlo también. Efectivamente, si hay una preocupación por reducir el déficit fiscal, bueno, ahí había claramente tela para cortar. Pero ya que lo menciona, también decir que van a recibir 1.700 millones de pesos adicionales. Es decir, el único inciso que todos los años recibe incremento
Y uno de los fuertes son 1.700, que es muchísimo más de toda la asignación presupuestal incremental que recibe la educación, que es justamente para las modificaciones necesarias en el servicio del atajamiento. Es decir, que podemos sintetizar así conceptualmente esta última idea de que se pueden cuestionar los recursos que se destinan a la educación, no así para este tipo de privilegios. Bueno, yo creo que lo que tiene de bondad un presupuesto es que sin que a mí nadie me diga nada, yo lo leo e inmediatamente identifico los énfasis. Y los énfasis son las prioridades del gobierno porque ahí se plasma. Está claro que no es, o en términos comparados, es más relevante o es una prioridad la defensa nacional y no la educación o la salud. Sería bueno saber por quién pretenden ser atacados, ¿no? Porque tanto destinado a la defensa. Y tampoco al COVID, porque políticas sociales. Ya arrancaste, Tere, no te presento. Dale que va. No, dale. Dale, Tere, dale. Vos sabés. No, digo, yo en realidad fui haciendo como una lluvia de ideas y me pregunto, porque convivo con la escuela, convivo en forma cotidiana, trabajo dentro de la escuela, comparto con mis compañeros, y me pregunto cuánto está preocupando este tema a nuestros compañeros. ¿Cuánto realmente están aterrizando en esto de saber todo este panorama que no es que a nosotros nos encante todos los temas económicos y presupuestarios, más allá de que a algunos nos gusta, pero en realidad lo vemos porque creo que hay poca sensación de lo que se viene, hay poca sensación de la incertidumbre que se viene y que a mí me preocupa más todavía porque todavía nosotros estamos salvados, somos trabajadores públicos y tenemos esa ley asegurada. Pero me preocupa mucho las familias. Porque si a nosotros nos va a pasar esto, aquellas personas que conviven con nosotros, que forman parte de nuestras comunidades educativas, y que como tú dijiste, se estuvieron en el seguro de paro, se cerraron las pocas industrias que pueda haber, en una economía donde está más vinculado al sector primario, que tiene que ver con poco incremento de lo que es el valor agregado que se le puede dar a las materias primas, y yo me asombré en este fin de semana que salí para el interior y ya no hay más soja, ahora hay canola. La nueva bebé es la canola y entonces plantamos canola porque es lo que se necesita. Y la gente, ¿qué pasa? Entonces, la preocupación, es una preocupación el presupuesto nacional para los maestros. Me hice esa pregunta, ni bien esa porque dije, ¿de qué tanto estamos hablando de estos temas adentro de las escuelas? Nos está preocupando los niños, si las paredes de nuestras aulas se pueden expandir para tenerlos a todos, porque salen todos los días anuncios de que tenemos que volver a la presencialidad, todos los niños, los 5 días, porque además son muchas las cosas de políticas educativas que, a pesar de no estar aprobado el presupuesto, el aprobar la LUC ya puso en marcha. Hay cosas que no se pueden entender si no fue en el marco de la LUC. Entonces, esa combinación letal que es LUC más presupuesto ha generado un campo que vos ya no sabes si sacar paraguas, si ponerte un poncho, o yo qué sé, o alguna cosa así, porque en realidad lo veo muy incómodo. Pero como soy una maestra ya vieja, digo, no, mejor que lo hablen los maestros más jóvenes también, porque yo ya he pasado muchos presupuestos por mi vida maestra, 7 por lo menos, o sea, tengo 37 años de trabajo, y me tocó también en cuando no había esas cosas que en la dictadura. Sí, claro. Bueno. Y también preocupa esto de que tú hablabas de los salarios y las condiciones laborales que vamos a tener, porque nosotros vamos a tener unas condiciones laborales también que nos van a generar más estrés, porque indudablemente va a haber una migración de los niños, de los colegios hacia la educación pública, que eso va a ser inevitable, porque los asalariados que pagan para tener sus hijos más horas en colegios de barrio, no estoy hablando de muchas veces por mayor tiempo, todo eso,
creo que esto va a generar que los grupos sean más grandes, porque por ahí reducen, porque yo recuerdo la reforma Rama que con menos plata se hizo la reforma. ¿Y cómo fue? Y bueno, sacaron los grupos de 3 años, eso fue lo primero que hicieron, o sea, hicieron una política educativa que fue la obligatoriedad del nivel 4, habiendo 3. Entonces eso, que yo lo viví en carne propia, es lo que creo que va a dar incertidumbre a nuestras condiciones laborales y nuestro trabajo y de saber a dónde nos reajustarán los cargos para los maestros más jóvenes, porque eso va a pasar. Va a pasar porque van a necesitar en los sectores más empobrecidos, en los niveles más bajos, más cantidad de maestros. Porque además las condiciones y los grises van a pasar a ser invisibles, porque hoy que estamos trabajando en pandemia, la ventaja que nos ha dejado la pandemia, si podemos decir que nos ha dejado alguna, es el hecho de que trabajar con pocos niños en los grupos para cuidarlos en la salud nos ha brindado la oportunidad de conocer a los niños las dificultades que tienen, poder atender los casos en forma más cercana, poder tener la cercanía con las familias para decir, me di cuenta de que fulanito no ve bien, o capaz que estar mucho más cerca de nuestros niños, a pesar de la distancia social, y verlos de otra manera. Entonces eso me parece que es lo rico que nos ha sucedido y es lo que estamos los maestros hoy, ¿no? En cómo innovar y acercarle los contenidos que nosotros trabajamos a través de distintos medios, pero estos temas económicos no están presentes en la agenda. Entonces cuando nos llevemos la sorpresa, que algunos nos estamos llevando ya ahora, porque el recorte ya empezaron, y en la alimentación de los niños empezaron, de forma terrible, terrible. Los que tenemos algunos de los servicios de alimentación adentro de las escuelas, en realidad lo estamos sufriendo bastante porque nuestros niños, indudablemente, los niños están comiendo, pero están comiendo gracias a que en las escuelas que los padres pueden aportar, estamos recurriendo a eso, con la anuencia de los padres, ¿no? Pero en las escuelas donde no hay aporte de los padres, porque son trabajadores, porque es al revés, los padres necesitan de la ayuda de la escuela, ¿qué pasa con estos recursos? Por ejemplo, en el mes de agosto del año pasado, para una matrícula igual a la que yo tengo ahora, que son 156 niños, recibí 22.000 pesos para comprar la leche, no, ya viene comprada de primaria. Pero todo lo que hace a la merienda para los niños, para tener una alimentación saludable, por un proyecto que tiene que ver con el centro educativo, que es que todos los niños compartan la misma merienda para que la brecha no sea tan grande, porque en realidad mi jardín yo no tengo jardín, en realidad es el jardín de la escuela, del Estado, pero no se apropia. Es un defecto profesional. Pero en realidad cobré 22.000 pesos. Este año cobré 3.890 pesos. Y tengo documentos que lo muestran, ¿no? Entonces, ¿sobre qué? Uno dice, pero ¿y qué? ¿No fueron los chiquilines a la escuela? Y si lo vinculamos a lo que decía Pablo, no solo el problema de la disminución de la cantidad de dinero que te llegó, sino el aumento de los precios de todos los productos. De todos los productos que puede comprar. Así que es doble la jugada. Entonces, creo que esto es una cosa muy preocupante para nosotros como maestros, que estamos viendo esta dinámica, que nos agarramos la cabeza frente a la situación puntual, pero que no logramos ver en perspectiva qué se nos viene y qué medidas de lucha tendremos que tomar de aquí a futuro para que esto no incida tanto en lo que es nuestra vida como trabajadores. Porque no estamos hablando, los maestros, es verdad que recibimos en los últimos 15 años un aumento, pero hay que saber de dónde salimos. Es el punto de partida, claro. ¿De dónde partimos? Eso fue terrible. El punto de partida al que habíamos llegado, claro, yo sí lo comparo con mi salario cuando empecé a trabajar, que eran $100, Claro. Después fue bárbaro. Pero cuando en el 2004, ni me acuerdo cómo eran los recibos, realmente creo que
no los quiero ver. Pero después pasamos a un salario digno, a condiciones dignas de trabajo, en escuelas que fueron arregladas, en escuelas que recibimos recursos todos los años, porque había una cosa, se daba un presupuesto y se ejecutaba todo. Y ahora se va a dar un presupuesto que no tenemos la garantía de que se nos permita ejecutarlo todo, porque no sabemos cuál va a ser el recorte que se va a pedir, como están haciendo ahora, porque ya lo están haciendo. No están esperando a que a que se apruebe el nuevo presupuesto. No, lo están haciendo ahora con los dineros del impuesto a primaria. Que ese impuesto, ¿cómo surge? ¿Para qué surge? Precisamente no se puede aplicar a salario, lo tenemos claro casi todos los maestros. Pero es para alimentación y para infraestructura. Bueno, no sé, también están yendo los ahorros por ahí. Y eso duele. Duele porque le estamos mintiendo a la gente. O sea, Nosotros no. nosotros no. Ellos le están mintiendo. Claro, pero ellos, la comunidad está convencida de que el problema es el COVID y que el problema, ay, pobre Luis, las agarró todas malas. No, Luis no agarró todas malas, porque hay que ver lo que han, por ejemplo, hoy estaba mirando en televisión española que la Unión Europea decidió que no hay tope de gasto, que se va a gastar todo lo que sea necesario por la situación que tienen. Pero yo quedé como anonadada, ¿no? Porque uno se imagina. Y nosotros acá, 0,7% era, ¿no? El dato No, dice. pero lo que dice Teresita es más grave aún, porque efectivamente los países europeos en el marco del COVID, a pesar de que muchos de ellos tienen reglas fiscales que topean el nivel de gasto, efectivamente quedó sin efecto. Y curiosamente nosotros que no teníamos ni siquiera una regla fiscal de tope de gasto, exacto. En el momento oportuno. pero esas cosas son cosas que te desconciertan y que no sabes a dónde vas en medio de esta incertidumbre. En realidad, a mí me preocupa, y me preocupa el que estemos algunos preocupados nada más. Creo que toda la masa de maestros debiera estar muy preocupada por este tema, y creo que la comunidad acompañando en este tema, porque también se le va a la suerte el derecho a la educación de los hijos, así como el derecho a la salud, porque sé que el presupuesto de salud va por el mismo camino, porque ya están faltando medicamentos en las policlínicas. En el barrio donde yo trabajo se anunció el cierre de la policlínica. Empezamos una movida barrial y bueno, enseguida se dijo que no, que era porque la habían intentado robar, pero a la doctora que está en la médica comunitaria ya la habían mandado para otro lugar. Y esto como fue una policlínica creada por un vecino, es la fuerza que se tiene, ¿no? Cuando se tiene fuerza comunitaria en un barrio donde la gente se compromete y conversa con el otro. Esto de parecer un pueblo chico, que es lo que le pasa a Capurro, que funciona así, hace que estemos comunicados, nos veamos y podamos decir, miren que va a pasar esto y esto, y podemos tener capacidad de tomar iniciativas con las otras personas que nos conocemos de hace muchos años. Pero a mí me preocupan los niños, ellos van a ser rehenes de todo esto, ¿tá? Porque los demás nos vamos a poder bancar. Pero ¿y los niños qué futuro de aquí en más? Porque todos hablan como en la época de Rama, de lengua y de matemática. Importante, sí, es muy importante. Pero son importantes todos los lenguajes, especialmente los lenguajes expresivos. Y más en tiempos donde te afecta tanto tu afectividad como está pasando ahora, lo que estamos viendo a los maestros todos los días. Los niños se están portando mejor, porque ni locos dejan de ir a la escuela, porque es su lugar. Entonces, no tener para ofrecerles lo imprescindible es triste. Yo sí, tendría alguna cosa más, pero, por ejemplo, se me ocurrió poner algo así como que ¿está en la recesión económica o es un oportunismo? Perdóname que te lo pregunte así, pero ¿hay recesión económica en el Uruguay o hay oportunismo, algo de oportunismo? Bueno, como siempre, no tiene por qué ser una cosa a la otra, para darse Sí, no. las dos cosas en simultáneo. De hecho, en términos gramscianos,
digamos, cada crisis en realidad también es un evento de oportunidad, digamos, ¿no? Mm. Entonces, eso no se quita. Efectivamente, la recesión desde el punto de vista técnico son 2 trimestres consecutivos de caída del producto y efectivamente tenemos y vamos a tener una fuerte recesión. Ya el último dato de caída del producto fue muy severo, fueron 10 puntos de caída, es algo que va efectivamente a llevar a que la caída del producto sea mínimo 3,5. Eso no quita que efectivamente en ese marco, y bueno, lo han sabido utilizar, creo que en el relato, el utilizar cómo llegamos a esta situación o el marco de la pandemia para poder llevar adelante este tipo Igual de las cosas. medidas tomadas retroalimentan ese. Eso es lo que te digo, exactamente lo que dice Esteban. De alguna manera sirven, en algún caso parece que puedan ser excusa o el argumento o fundamento, pero en otros operan como excusa y creo que algunas ni siquiera se justifican. Esto tiene toda una conducción importante. Yo siempre señalo que el presupuesto se traduce erróneamente como si fuera un problema de los públicos. Y cuando decimos que es el principal instrumento de política económica y social, y lo que ahí está plasmado, lo que tú decías, no es la educación de los trabajadores públicos, es la educación de todos niños y niñas. La salud también. Entonces, está claro que hay una incidencia directa para el trabajador que se desempeña en el sector, pero cada cosa que figura en el presupuesto afecta directamente a cada una de las personas. Y algunas golpean más que otras. Eso es lo que tú decís, es clarísimo. El ajuste salarial, que los trabajadores públicos, por más que tengan cierta rigidez en el empleo, caigan, sumado a que el Consejo Superior Tripartito estableció un año puente para los trabajadores privados que van a experimentar una caída en la misma magnitud del producto, significa que la capacidad de compra de todos los trabajadores va a caer. Pero cuando cae la capacidad de compra de todos los trabajadores, cae la capacidad de compra de los jubilados y los pensionistas que ajustan sus salarios por el índice medio de salarios. Por lo tanto, todo el mercado interno. Exactamente, se ve entonces si sacudido cae la por- capacidad de compra, se consume menos. Pero además uno dice, y eso afecta directamente la calidad de vida. Pero si se consume menos, se recauda menos, porque nuestro sistema Volvemos de nuevo tributario... al punto inicial. Exacto. Todo supeditado al crecimiento y si no hay movimiento interno. Es contradictorio, porque si la recaudación cae, el flujo de ingresos para financiar el gasto cae. Por lo tanto, te vas a ver doblemente obligado a reducir el gasto, porque encima tenés una regla fiscal. Entonces, y eso va directamente a lo que dije yo. No solamente hay menos recursos, será menos salario, sino que la calidad de las prestaciones van a hacer que además ponga en riesgo y colapse el sistema. En la enseñanza, tú lo dijiste muy bien, el hacinamiento probable, los problemas de brindar la cobertura necesaria, la asistencia medial, la salud. El sistema es mixto, pero en la medida que la desocupación aumente, van a haber menos capitalización al Fondo Nacional de Salud. Por lo tanto, los que hoy se atienden en la salud, aunque en la reforma, van a adquirir necesariamente el principal prestador, que es ACE. Y ACE no tiene recursos, no tiene infraestructura, no tiene posibilidad para dar esa atención si de pronto se da una oleada de esa magnitud que estamos calculando puede ser de más de 100.000 o 120.000 afiliados. Y bueno, y eso parece que se pierde. También afecta al sector privado porque pierde un conjunto No, de ingresos que tenía garantido. no tengas duda. Sacude todo el sistema. Tenemos Exactamente. por todos lados, pierde la salud pública porque además de que no tiene cómo responder, nosotros ya sabemos que hay deficiencias en cuanto por ejemplo a las infancias que tengan que ver con la atención en prevención, atención en salud, con una posible oleada de gente que se sume, que sería peor y más pensando en el privado. Vamos a seguir cerrando, les voy a cortar No, solo voy a decir una cosa, me duele mucho que sé que va a suceder porque cuando nosotros tengamos esas clases así superpobladas y todo, que igual nosotros ya supimos trabajar, no nos van a ganar desde ese lugar, pero me preocupa mucho aquellos gurises que se caigan del sistema porque los padres sientan que no vale la pena y se van a enquistar más en sus comunidades a sobrevivir y no estar incluidos. Y me preocupa también la situación de los niños en condición de discapacidad. Nos preocupa, esa es una situación que nos preocupa a todos. Yo, por ejemplo, ayer tuve la felicidad de que una madre que vive en el asentamiento 12 de diciembre viniera feliz porque había terminado sexto año de escuela con 25 años. Y esas emociones las vengo viviendo desde hace años y las quiero seguir viviendo porque sigo trabajando en la escuela, porque me interesa, porque me gusta, porque es la vida que uno eligió
porque no es solo la profesión que uno eligió, es la vida que uno elige hacer. La docencia no es cualquier práctica, la docencia es una cosa que te transforma por dentro. O sea, va mucho más allá, es una forma de ser y de estar en el mundo y de entregarle a los demás lo mejor que vos podés hacer y entrar en diálogo, porque el otro es tu espejo. Bien. Gaby, te va a tocar. Antes de eso, decir nada más y nada menos que primero que nada. ¿Hace mucho? No, solo 25 minutos. No. Dos cosas que creo que son clave. La primera, presentar a Gabriela de nuevo y plantear que nos va a hablar de lo más importante de esta charla, quizás en el sentido de qué hacer. Tanto Pablo como Tere nos aportaban un montón de elementos para comprender en qué contexto se va a dar nuestra vida, nuestra tarea cotidiana laboral, pero también nos toca la tarea fundamental como trabajadoras y trabajadores organizados, que es nada más y nada menos pensar qué hacer. Porque nosotros no somos cronistas, no contamos lo que pasa en el mundo. Queremos transformarlo desde una perspectiva. Y eso creo que es clave. Así que bueno, Gaby, esperamos ese aporte tan sustancial. Cierro, en realidad la idea era un poco sintetizar un poco lo que ustedes dos plantearon, pensarlo en clave de proyección, como decía Esteban. Me quedo un poco con esto que decía Tere, ¿no? Que me enfatizaba tanto del dolor por lo que puede ser el futuro de nuestras infancias, que me parece que desde nuestra perspectiva es una cosa que nosotros marcamos mucho, el trabajo desde la escuela con las familias, en comunidad, la idea de escuela como institución comunitaria y no como una institución cerrada a la afuera, ¿no? En donde no hay una dentro y una afuera, sino que construimos en colectivo con la sociedad y con las familias de nuestros niños y niñas. Entonces, en esto me parece como que hay algunos puntos que se marcaron que está bueno como subrayar, que tiene que ver con, en principio, esto que claramente hay una intención ideológica detrás de estas dos leyes que nos hacen de paraguas, como decía Tere recién, que se vinculan con la LUC y el presupuesto, que no están priorizando la educación, que por más que se diga que hay una intención de priorizar organizando el gasto, en realidad lo que planteaba Pablo demuestra que hay una reducción, una clara reducción y no una priorización. Como ejemplo podemos poner quienes tengan tiempo, ganas y puedan hacer el esfuerzo de leer las actas de la comparecencia de ANEP en el Parlamento, donde el consejero Gavito explícitamente dijo que no vamos a priorizar nivel 3 porque nos caen simpáticos. Y eso es una clara diferencia ideológica. Nosotros no hablamos de simpatía, no podemos pensar en los niños como objetos de ternura o deseo, sino como personas con derechos. Y acá lo que estamos haciendo es recortar derechos a las infancias y a las familias en general. Por lo tanto, sumando a esto que planteaban los dos y que en realidad Tere hacía como este dibujo cotidiano de lo que vimos en el día a día en las escuelas, transmitió la necesidad de difundir información, de generar organización, de sumarnos al estudio y al intercambio sobre estas problemáticas y sobre todo construir esperanza en que no necesariamente esto es un acabado, ¿no? Cualquier ley presupuestal, por más que nosotros conocemos y nadie va a desconocer que hay determinadas mayorías y determinadas juegos de fuerzas en cuanto a quienes deben votar cada uno de las proyectos de ley, en realidad tenemos que confiar en nuestra capacidad como ciudadanos y ciudadanas de la organización y en el peso que podemos llegar a ejercer, sobre todo planteando esto que decía Pablo, ¿no? Un montón de proyecciones a los próximos 5 años que nos dicen que nada está seguro, ni para un lado ni para el otro. Entonces, así como puede sonar fatídico en el sentido de que nada nos asegura un crecimiento, nosotros también nos podemos parar en una postura un poco más constructiva y sobre todo esperanzadora en decir, bueno, año a año estaremos nosotros, trabajadores y trabajadoras, sosteniendo la defensa de nuestro pueblo, de los derechos adquiridos, de los derechos que todavía necesitamos conquistar y planteando la necesidad de que no haya más recortes. Y año a año tendríamos que asumir acción para ser coherentes con esa responsabilidad asumida. Nosotros pertenecemos los tres a una lista del sindicato de maestras y maestros. Estamos en un periodo especial para nuestro sindicato
Pero más allá de elecciones, consideramos que lo más importante es que las compañeras y compañeros se pongan a hablar de esto en las escuelas y que podamos bajar a tierra, ¿no? Esto que decía Tere de lo que está sucediendo en los comedores. No es casualidad. No podemos hablar de gestión, mejor gestión del gasto o de optimización de recursos cuando estamos hablando de alimentación de gurises y gurisas dentro de comedores donde no solo van a recibir alimentos, sino que se crían y crecen de una forma distinta. Son dos puntos bien distintos de pararnos frente a la realidad. Uno, como decía Pablo, que responde a la ley que tiene una impronta mercantilizadora, y otra que es la nuestra, que responde más a una concepción en clave de derechos, en clave de ciudadanía, y que no ve a la inversión en lo que hace a salud, vivienda, educación, como gasto. Nosotros, más allá de que técnicamente se pueda hablar de gasto social, nosotros no lo sentimos así, porque es lo que debe ser para que todos podamos vivir más felices. Así que nada, por ahí me quedo. Me parece que tenemos en realidad mucho trabajo para hacer desde las escuelas en el boca a boca y difundir la información y sobre todo salir a la calle, soltar un poco el aparatito electrónico y salir a la calle. Así que bueno, nos convocamos a participar, a democratizar la información, a que cada compañera, cada compañero intercambie, opine. Arriesgar opinión es una necesidad. Siempre, y en este momento también, construir con los compañeros la perspectiva. La perspectiva de nuestra visión tiene que ser colectiva, tiene que ser de estudio, porque es necesario comprender lo que está sucediendo, pero también tiene que ser de acción, de movilización. Gaby decía algo muy importante: nuestro sindicato está en conflicto desde el 22 de agosto, por la ley de urgente consideración y también por el presupuesto, por los lineamientos presupuestales en ese entonces, ahora ya con los documentos claros sobre la mesa, que los venimos estudiando, analizando, compartiendo materiales, pero tenemos que divulgar mucho más también esa conflictividad en la acción cotidiana. Cada una de nosotros tiene que ser, en cada uno de los lugares donde está, un difusor de esa situación. Y plantear algo que dijo Tere y que Gaby enfatizó, que creo que es clave. Lo que está en juego, en este caso, son los derechos. A la integralidad de la educación, al acceso a una alimentación de nivel adecuado para la edad, porque en cada caso la alimentación se tiene que ajustar a las necesidades de cada momento de la vida. Es decir, hay un montón de elementos que están en juego, y bueno, en este caso, todo lo que está en juego es mucho más que eso, pero sí tener en cuenta que necesitamos actuar, decir, que nuestra voz se escuche. Y bueno, nosotros desde este espacio convocamos a eso, a ser protagonistas de la lucha por los derechos laborales y por los derechos tan fundantes en nuestra profesión, como decía Tere, que son a la educación, a las garantías de las infancias para una vida feliz. Porque de última, lo nuestro no solo pretende garantizar necesidades básicas, nosotros vamos por la felicidad. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. al equipo acá. Y Más mejor escuela pública, como decimos siempre. sobre todo a la gente que se tomó el tiempo de darnos ese rinconcito de Gracias, su Pablo. casa. Bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.